¿Qué tal? ¿Me escuchan ahí, no? Sí, ok, va. Ahí vos me decís si ya podemos empezar, ¿no? Sí, ya estoy listo cuando vos quieras. Va. Bueno, ¿qué tal, jóvenes? Buenas tardes a todos. Esta es la conferencia de curso, como les había comentado. Pues en hoy aquí el conferencista, él se llama Brian Matos. Él, pues, ha trabajado bastante en el tema de ciberseguridad. Y la conferencia de hoy se trata de CVEs en compiladores y en su conferencia de optimización. Entonces, pues espero que la puedan aprovechar y igual pues ahí le pueden preguntar y todo, ¿verdad? Entonces, eso, entonces ya puedes darle ahí. Dale, pues. Ok, bueno, mucho gusto compañeros, un gusto estar con ustedes el día de hoy. Vamos a hablar un poquito acerca de los ámbitos que tienen los compiladores y la importancia que estos han tenido en la industria de la seguridad. Como les comentaba, pues el auxiliar, ¿verdad? Mi nombre es Brian Matos, yo me dedico a la auditoría de seguridad. Mi campo de gusto principalmente pues es ese, ¿verdad? La ciberseguridad. Ya llevo un par de añitos trabajando en eso, estoy estudiando un par de especializaciones. Y entonces, pues vamos a empezar con la plática de hoy. Es un poquito que tengan más ampliamente conocimiento de qué es lo que realmente llega a ser los compiladores en la vida real y por qué es tan importante el desarrollo de compiladores de código abierto como lo son GCC, por ejemplo, es el más utilizado compiladores para C, C++. Y entonces, pues a la larga del desarrollo de estos programas han habido múltiples errores, algunos leves, ligeramente, como también los han habido algunos un poquito más desastrosos que realmente han causado muchos daños y pérdidas en empresas a lo largo de todo el mundo. Entonces, pues la charla de hoy tiene como título los CVE en compiladores y las optimizaciones y configuraciones que tienen los compiladores. Entonces, vamos a empezar hablando, pues definiendo qué realmente es un CVE. Em, los CVE son prácticamente un identificador. Es como su número de carnet, un ID de cualquier cosa, que tienen un formato específico de accidentes o fallos de seguridad que han ocurrido en algún producto público. Entonces, tienen el siguiente formato, tienen siempre las palabras, la letra CVE al inicio, seguido de un guión, seguido del año en el que se descubrió o por lo menos se reservó. A veces es un poquito variante cuando se muestra al público cierto error, pero se suele desde el momento que una empresa lo descubre, se suele reservar un número, porque legalmente cuando una empresa descubre que tiene un error, un fallo de seguridad en su sistema, cuentan con una ventana de tiempo en la que después de ese tiempo sería una falta ilegal, porque tienen que públicamente anunciar el error que han encontrado. Normalmente suele estar esta ventana de tiempo porque también sería demasiado peligroso que las empresas digan, miren, nos encontramos con este error, pero aún no lo hemos solucionado. Entonces, las personas malintencionadas podrían explotar esta vulnerabilidad en los sistemas para aprovecharse de, ya sea de personas individuales o de incluso de empresas completas. Entonces, por lo general, se suele publicar la información de la falla, de la vulnerabilidad, hasta que ya se lanza un fix para esta vulnerabilidad y que cierto porcentaje de usuarios ya hayan actualizado a esa versión. Por eso es siempre importante tener actualizados sus celulares, las aplicaciones, Windows y demás cosas, siempre tenganlos actualizados. Entonces, sí, dime, Pablo. Creo que se le levantó la mano ahí al compañero. ¿No? Bueno, entonces vamos a hablar un poquito acerca de los CVEs y cómo estos CVEs entran en ciertas categorías conocidas como CWS. Entonces, bueno, y antes de las siglas de CVE es Common Vulnerabilities and Exposures, que son vulnerabilidades o que se han expuesto a empresas comúnmente.
¿verdad? Entonces, el sistema de CVEs, su propósito es brindar una manera que podamos compartir información públicamente acerca de las exposiciones que han habido. Y estos CVEs clasifican en los CWEs, que las siglas significan Common Weakness Enumeration, que es prácticamente, en resumen, cómo clasificamos las distintas vulnerabilidades que se han reportado en todo el mundo. Entonces, vamos a hablar específicamente lo que es pertinente para este curso, lo que vendría siendo el CWE 1038, que son optimizaciones ya sea automatizadas o un poquito manuales, más que todo automatizadas por el compilador, que han resultado en código inseguro, ¿verdad? A veces el compilador, vamos a ver un par de ejemplos, aquí quizás hasta el siguiente, hasta en compiladores 2, en el último proyecto, ya implementan lo que es un poquito de optimización del código de 3 direcciones que generan. Pero entonces vamos a, no tanto a meternos a detalles tanto técnicos, pero entender por qué los compiladores principalmente suelen tender a optimizar el código que nosotros como humanos escribimos. Y es que realmente tiene que haber un balance entre un código que sea fácil de programar, que sea legible, pero a veces el hecho de que se haga un programa tan fácil de la experiencia como programador, también involucra que no sea quizás en la mayoría de los casos lo más eficiente que pueda ser. Por ejemplo, la diferencia de programar en Python o JavaScript, que son lenguajes interpretados, a diferencia de estar programando, la mayoría de ejemplos que vamos a ver hoy son en C, que son lenguajes que tienen quizás un nivel de complejidad más alto, pero de la misma manera el usuario tiene más control sobre lo que se está creando. Incluso dentro de C, que ya es un lenguaje considerado bastante fundamental, incluso sobre el código que nosotros escribimos en C, siguen habiendo optimizaciones que por motivos de que el código sea legible, se suele preferir una experiencia de mejor mantenimiento que a diseñar código que sea o muy optimizado, pero difícil de mantener o actualizar. Y allí radica la principal diferencia de por qué ya no programamos en Assembly, con algunas excepciones de casos muy específicos, pero ya no programamos en Assembly por el hecho de que queremos un código mantenible que pueda ser iterable y actualizable, ¿verdad? Entonces, por ese motivo es que a los compiladores se les suele aplicar métodos de optimización que logren tomar código que sea muy legible para el usuario, y de cierta maneras distintas, hay bastantes maneras de optimización. Nosotros vamos a hablar un poquito de las que son un poquito más simples, pero tienen todos estos mecanismos de optimización para que a pesar de que el usuario haya hecho un código que sea más legible para ellos, se pueda aprovechar al máximo cierto nivel de performance en las aplicaciones que nosotros estamos programando. Entonces, principalmente vamos a hablar del CVE 2008-1685. Viéndolo el formato anterior, este fue un código que salió en 2008 y tiene su ID único 1685. Entonces, este código tenía el error de que habían ciertas verificaciones que los usuarios hacían para que los enteros no tuvieran un overflow. Sabemos que los enteros tienen cierta cantidad de bits y entonces si ya llegamos a esa cierta cantidad de bits máxima y ustedes le suman uno más a ese número, van a hacer que el número se resetee de regreso a cero o en caso de ser negativo a su máximo negativo. Y eso se le considera un integer overflow y realmente no queremos eso. Entonces, como programadores, más que todo cuando estamos trabajando con entrada, información de entrada del usuario, es importante hacer este tipo de validaciones. El problema con esta optimización que se intentó hacer es que removía ciertas verificaciones en casos muy específicos, dejando que el código fuera vulnerable a ciertos tipos de ataques. Y eso es algo que definitivamente no queremos. Y el otro protagonista, que vamos a hacer un demo al final de la charla, no un demo tan complejo, más que todo vamos a ver cómo se comporta el código, no lo vamos a ejecutar ni nada, porque creo que si es entrar en detalle de cómo funciona Spectre es un poquito em, más complejo. Entonces, esta falla fue tan famosa que incluso aparte de tener su CVE,
tiene su propio nombre. Y el nombre viene de la ejecución especulativa de código. Los CPUs ahora son tan inteligentes que, por ejemplo, si nosotros tenemos una instrucción if, un condicional, digamos un if, un else, ese tipo que crean ramificación en el código, nuestros procesadores intentan adivinar desde antes de evaluar la condición que va a hacer que el if sea verdadero o falso. Desde antes de hacer eso, los CPUs intentan adivinar que si hay más probabilidad de que sea verdadero, si hay menos probabilidad. Y entonces, basado en eso, empiezan a cargar las siguientes instrucciones en el CPU sin estar seguros si se van a ejecutar o no. Específicamente en el caso de Spectre, es código que se ejecuta desde antes de evaluar el conditional if. Entonces, si da la casualidad de que el CPU actuó pensando que la condición iba a ser verdadera, por ejemplo, pero resulta ser que es falsa, el CPU puede revertir estas acciones sin ningún problema. Pero hay ciertas condiciones en las que vamos a ver un poquito más adelante, eh, que a pesar de que estas acciones se deshagan, ciertos valores de variables pueden quedar guardadas en caché, a pesar de que teóricamente nunca se tuvieron que haber ejecutado. Y eso es peligroso porque entonces otro proceso puede leer información, puede acceder a variables que quizás son secretos o cosas que otros procesos no deberían de leer. Y entonces estamos filtrando información de un proceso a otro y eso es algo muy peligroso. Spectre, como les digo, es uno de los más famosos que ha ocurrido, independientemente si ha sido una falla de compilador o no. Es uno de los fallos que causó más pánico en su momento e incluso vino de la mano con su compañero Meltdown, ¿verdad? Fue, como les digo, es rara vez que un fallo de seguridad se hace tan famoso para tener su propio logo, su propio nombre especial, porque realmente la cantidad de esfuerzo que se tuvo que hacer contrarreloj para contrarrestar estas fallas que ocurrieron fue muy grande. Entonces, vamos a hablar un poquito específicamente de Spectre. Meltdown también fue un fallo de seguridad muy complejo, pero no tiene mucho que ver con compiladores, pero Spectre sí. Entonces vamos a entender un poquito de esto que tiene en la mano, que son las branches, ¿verdad? Que es lo que les comentaba de que el CPU se intenta adelantar y como en Avengers intenta ver todos los posibles futuros e intentar ver cuál es el más probable que pase. Entonces, vamos a hablar de por qué los CPUs crean optimizaciones y por qué las optimizaciones han llegado a tal punto de que pueden crear problemas tan grandes como lo es Meltdown y Spectre. Entonces, con algunas optimizaciones simples realmente es muy fácil entender y evitar este tipo de fallos, pero a medida que, más que todo ahora con la inteligencia artificial, a medida que queremos sacarle el máximo provecho a cada ciclo del CPU, las personas, matemáticos o ingenieros, se han ideado sistemas de optimización muy, muy, muy complejos. Y a medida que aumenta la complejidad del sistema, aumenta la complejidad de los errores que pueden ocurrir en ellos. Entonces, vamos a hablar de un par de optimizaciones que son bastante simples. En su momento ustedes las van a ver en detalle, van a ver cómo optimizarlas y cómo detectarlas y cómo programarlas cuando estén llevando Compi 2 y estén pues casi que en su último proyecto. Creo que es el segundo o el tercero. Entonces, una de ellas es el plegado de constantes. Si nosotros tenemos el siguiente código, como el que tenemos aquí en pantalla, nosotros podemos ver que a la variable x se le asigna 5 por 10. Esto es muy común, por ejemplo, cuando estamos definiendo, por ejemplo, un temporizador. Y yo quiero que el temporizador descanse cada 30 segundos o incluso cada 30 minutos, por darles un ejemplo. Como programadores, para que el código sea legible y la intención del tiempo esté muy bien especificada, algo que se suele hacer es que si nosotros queremos 30 minutos, la mayoría de funciones de temporizadores aceptan como entrada un tiempo en milisegundos. Entonces, para dejar muy clara la cantidad de tiempo que queremos que ocurra en el código, se suele poner 30 por 60 para hacerla segundos y luego por 1000 para convertirla en milisegundos.
Entonces tendríamos una expresión más o menos parecida a la que tenemos acá, ¿verdad? En que a pesar de que sabemos el resultado por motivos de que el código sea legible, solemos expresarlo como términos de multiplicaciones a pesar de que son números constantes. Entonces, visto desde el punto de vista de un compilador o incluso en tiempo de ejecución, em, no tendría sentido calcular siempre 5 por 10 si nosotros sabemos que el resultado de 5 por 10 jamás va a variar. Entonces, la optimización que hace el plegado de constantes es en tiempo de compilación, calcula cuál sería el resultado de 5 por 10, que en este caso es 50, y entonces simplifica el resultado. Simplifica el resultado directamente a 50 y eso nos ahorra tener que el compilador detecte 2 instrucciones por separado, que esas 2 expresiones luego genere la expresión de aritmética de suma, y entonces ya hasta que evaluemos la expresión de aritmética de suma, ya el código resulte en un 50. Entonces, este tiempo de compilación para programas que son compilados, o precompilación o preprocesamiento, creo que es una palabra que suelen utilizar más, se suelen hacer independientemente si el código es compilado o no para evitar que el CPU haga cálculos innecesarios. Por otro lado, tenemos una optimización muy común que se llama código muerto, que es que si nosotros estamos haciendo cálculos de variables que no vamos a volver a utilizar, es ilógico que nosotros hagamos estos cambios. Entonces, permítanme. Entonces, en el código siguiente tenemos asignándole un valor a y de x por 2 y también tenemos luego la asignación de z siendo y más 5. Pero realmente el valor que nosotros devolvemos de esta función, que es una función muy corta, en la vida real va a ser una función un poquito más larga, pero nosotros tenemos que z es igual a y más 5 y si se dan cuenta, realmente aquí z no lo usamos para absolutamente nada. Es un cálculo innecesario. Entonces viene el compilador, hace ciertas optimizaciones de ya sea por scope o por bloques, eso lo van a ver en su momento en compiladores 2, y detecta justamente eso, que z estamos haciendo un cálculo de z, pero que z no lo hemos estado utilizando. Depende también de qué IDEs utilicen ustedes para programar. Yo les recomiendo mucho la suite de JetBrains porque tiene este tipo de comparaciones o este tipo de verificaciones las puede hacer muy bien desde el momento que ustedes están programando. Se lo sugiere. Les puede sugerir directamente, mira, estás haciendo este cálculo, pero realmente no estás usando para absolutamente nada esta variable, puedes quitar esta función sin ningún problema. Y eso es justamente lo que vamos a hacer aquí, ¿verdad? Es decir, bueno, si estoy haciendo un cálculo de z, pero z no lo estoy usando para absolutamente nada, simplemente puedo borrar esa línea de código y mi programa va a ser exactamente el mismo. En caso, por ejemplo, acá es una operación aritmética bastante simple, pero podemos suponer en ejemplos de la vida real que puede que z haga una llamada a una función que computacionalmente es muy costosa y entonces de a poquitos algo que puede ser tan simple como una línea puede generar una optimización de tiempo muy grande. O también puede arruinar mucho el programa, también es decir lo que ha pasado en muchas instancias en que creemos que remover cierta parte del código que pensamos que no está siendo en uso es inofensivo y pues tiramos producción en viernes, ¿verdad? No lo digo por experiencia propia, pero sí pasa mucho. Entonces, incluso, no sé si alguien tiene un buen ojo, ¿verdad? Si alguien quiere compartir en el chat o por micrófono, ¿qué otra optimización podríamos hacer en este código? Porque generar una expresión y esa expresión asignarla a una variable local tiene su costo. Y retornar entonces después esa variable también tiene su costo. No sé si a alguien se le ocurre una manera en la que podríamos optimizar un poco más estas dos líneas de código. Ahí sí el compañero Sergio comenta, exactamente, podríamos retornar directamente la expresión, porque no la usamos. Si nosotros necesitáramos hacer más cálculos con y internamente, pues está bien. eh, pero en este caso no estamos usando y para absolutamente nada más.
Entonces, no solamente estamos reservando un espacio en el stack para esta variable, sino que realmente no la volvemos a usar. Entonces, nos ahorramos la asignación de esa variable y tal y como lo comentan los compañeros en el chat, podemos retornar directamente ese resultado. Y aún más, esto quizás sí es una optimización que quizás no es tan a simple vista, pero cuando tenemos funciones tan simples como retornar una operación matemática, si ponemos nuestros compiladores en un modo de optimización un poquito más agresiva, eh, hacer una llamada a una función también necesita cierta preparación. Entonces, cuando la llamada a la función em, es solamente hacer una operación aritmética, e incluso el compilador reemplaza todas las llamadas a esta función con simplemente sea cual sea el argumento que está dando, y lo va a reemplazar por ese argumento multiplicado por 2. Esa sería también una optimización bastante. Por defecto, GCC creo que no la tiene activada, a menos que ustedes manualmente utilicen eh, una propiedad que se llama inline, que justamente le están diciendo al procesador, mira, esta función la estoy separando solo por que el código sea legible, pero la puedes reemplazar cada vez que te la encontres porque realmente no tiene por qué ser una función por aparte. ¿Verdad? Es un tipo de optimización un poquito más compleja. Cosas que no hacer, ¿verdad? Intentamos nosotros a veces como humanos intentar optimizar demasiado el código, demasiado, a tal punto que deja de ser mantenible. Entonces son las 15:06. Les voy a dar un minuto. La persona que me responda qué creen que hace este código y que me lo responda bien, se va a ganar un certificado para un curso. No vale usar ChatGPT. Pero genuinamente intenten explicar qué creen que hace este código, ¿verdad? Si por si alguien de ustedes llega a intentar hacer algo así en sus proyectos, ¿verdad? De querer optimizarlo todo a tal punto de que se vuelve inmantenible, ¿verdad? Entonces, ni para ustedes ni para el auxiliar que les va a calificar, em, va a ser posible entender contador. No, no es un contador, es más complejo que eso. ¿Verdad? Pero entonces, llegar a este punto es el por qué a veces se le dejan esas optimizaciones a que el compilador las haga. Porque una vez el código compilado realmente no nos importa si es legible o no. Lo que a nosotros nos interesa que sea legible es el código fuente. Entonces, por eso está bien generar ciertas optimizaciones de diseño como personas, pero llegar a tal punto de exprimirle hasta la última gota de optimización, a veces tampoco suele ser la respuesta correcta. Depende mucho del tipo de aplicación que ustedes estén haciendo. Entonces, a simple vista es muy difícil. Esto es una parte de un código de una FFT y definitivamente no, no se entiende nada si ustedes lo intentan ver a simple vista, ¿verdad? Entonces, vamos a ver ahora un par de optimizaciones ya un poquito más complejas, más allá de solamente expresiones y asignaciones. Vamos a ver cómo el compilador también ahora, esta se podría para mí, no les podría decir una generación exacta porque de hecho ni siquiera se dividen así, pero para mí la siguiente generación de optimizaciones son optimizaciones ya un poco más de diseño y del orden de las instrucciones, ya no solamente reducir expresiones o aritmética. Y aquí tenemos algo conocido como código invariante en loops, cualquier tipo de loop, ya sea un while, un for, específicamente en los fors. Entonces, quizás por que el código sea legible, solemos poner el factor a la par de donde lo vamos a utilizar. El problema con esto es que el factor va a ser declarado y asignado, que son dos cosas que van a pasar siempre que ustedes declaren una variable, va a ser realizar esas acciones múltiples veces, ¿verdad? En este caso, la cantidad que sea 6. Entonces, si realmente el factor lo vamos a compartir entre todos los elementos del array y todo lo estamos multiplicando por el factor, y el factor no cambia a medida que el loop va avanzando, se mantiene constante, aquí lo dice, que es independiente a eso. Entonces, si no se está haciendo nada que requiera del loop y no está cambiando, podemos sacarlo del loop
para que se calcule una sola vez y entonces ya utilizar el factor, ¿verdad? Entonces aquí, como dice el comentario, ¿verdad? Podemos sacarlo del loop y también podemos hacer algo más. Alguien que quiera compartirnos en el chat, ¿qué más podemos hacer para simplificar el cálculo de factor? O más allá de eso, si conocen el nombre, lo acabamos de mencionar hace un rato. ¿Qué se puede optimizar cuando tenemos cálculo de dos constantes? ¿Cómo se llama esa regla de optimización? Exacto, el plegado de constantes, colocar directamente 20. Justamente esa es la respuesta, compañero. Muy bien. Sí, aquí también podríamos, como es el factor de 10 por 2, eso nunca va a cambiar independientemente de los valores de las variables. Podemos expresarlo directamente como 20. Y el nombre de esa optimización es justamente el plegado de constantes. Muchas de las que les voy a mencionar aquí puede que no las vayan a usar. Esta del el plegado de constantes sí es uno que les piden como optimización de código de 3 direcciones en Compi2. Entonces, pongan la atención a eso y que no se les olvide el nombre. Otra cosa que tenemos es la reducción de costos de algunas funciones. Por ejemplo, en este código estamos iterando los elementos de un array y estamos multiplicando cada elemento por 8. Entonces, la multiplicación y la división son relativamente operaciones un poco más costosas que sumas normales, o más que todo, caros que la solución a, o la alternativa a la multiplicación. Entonces, esta pregunta también, estoy apuntando sus nombres al final de la conferencia, voy a sumar los puntos y le vamos a dar un premio a la persona que más puntos tenga. Em, si estamos haciendo una multiplicación de potencias de 2, ¿qué operación alternativa podemos utilizar a la multiplicación? Potencias de 2, no múltiplos de 2, es ligeramente distinto. ¿Qué optimización se puede realizar cuando estamos haciendo multiplicaciones con potencias de 2? Es una operación, quizás ustedes ya llevaron Orga, ¿verdad? O estarán llevando Orga. Ahí también ven esa operación, por si alguien tiene idea de cuál podría ser. A la 1, a las 2. Exactamente, justamente, el corrimiento de bytes, que se le suele llamar más como el bit shift, ¿verdad? En Orga lo van a ver como shift, como rotación, hay un par de variaciones de esos, pero es justamente cuando nosotros estas representaciones de estos números en el CPU están en sistema binario, que tiene como base 2. Entonces, si nosotros hacemos multiplicaciones del número con potencias de 2, es más fácil solamente correr los bits. Entonces, en este caso, 8 es 2 a la 3, ¿verdad? Entonces, este código sería equivalente a correr 3 bits a la izquierda, porque es más fácil de computar que realmente pasar los números al ALU, que el ALU haga la multiplicación, obtener si el número se desbordó, regresarlo al valor de la variable. Son más operaciones que correr una variable 3 bits. Entonces, hasta ahora estas operaciones que hemos estado haciendo son relativamente simples. Estas que les digo que son quizás un poquito más de segunda generación, em, incluso suelen ser bastante simples. Entonces, algunos podrían decir que es hasta bastante fáciles. Entonces, bueno, si estas son el tipo de optimizaciones que son bastante fáciles, hay optimizaciones más complejas o más complicadas, por lo menos para las personas que las inventaron, ¿verdad? ¿Existen optimizaciones que sean más complejas? Y la respuesta es que absolutamente sí, ¿verdad? Hay optimizaciones, esto yo ya les llamaría quizás de nivel 3, como les digo, no, realmente no existe eso. Pero este les podría decir un nivel por lo menos más avanzado, porque requieren conceptos o análisis de código muy específico
para que la computadora lo pueda hacer automáticamente. Si ustedes se ponen a leer estas reglas, si ustedes lo quisieran hacer quizás como humanos, a veces es más fácil ver dónde sí y dónde no se pueden aplicar estas fórmulas, pero la manera de garantizar que las computadoras lo puedan hacer de manera automática y que lo puedan hacer solamente cuando no afecta el código o el resultado final, eso sí es más complejo de realizar. Quizás la idea de la optimización no es tan compleja, pero los chequeos y forma necesaria que la computadora tiene que verificar para estar segura que puede realizar esta optimización, eso sí suele ser bastante más complejo, ¿verdad? Entonces, en este ejemplo, es un ejemplo bastante simple. Tenemos una función que se llama sumArrays, que va a tomar dos arrays del mismo tamaño, eh, los va a sumar y va a almacenar el resultado de la suma en el array C, ¿verdad? También le decimos el número de elementos que tiene, pues tendrían que tener los tres arrays, que en este caso es 8. Cada uno tiene 8 elementos. Entonces en la función main declaramos dos arrays de 8 elementos, declaramos un array de 8 elementos donde va a estar el resultado y mandamos a llamar a la función que sume los arrays, diciéndole que tiene pues 8 elementos cada uno de ellos. Y luego, pues, imprimimos el resultado de la suma. El loop unrolling tiene la característica de que en este for tenemos la desventaja de que por cada ciclo realmente solo estamos realizando una operación. Y entonces el CPU va a tener que checar la condición de salida múltiples veces en cada iteración. Y entonces, también hacer la operación de I++ puede generar algo que se le llama pipeline stall, que prácticamente es una operación que hace que código no se pueda ejecutar de manera paralela. Tiene que esperar a que esta operación termine antes de poder seguir. Entonces, como que se empieza a hacer una cola o un cuello de botella, creo que sería otra palabra bastante acertada, que no deja que el paralelismo del CPU tome lugar muy rápido. Entonces, la solución a este tipo de cosas, que el CPU lo hace prácticamente automáticamente, es decir, bueno, no lo voy a hacer de uno en uno, lo podemos hacer de un número más grande. Podemos hacer, por ejemplo, de 4 en 4. Realmente ese número puede variar. Em, pero en este caso, hacemos que el código entonces mejor opere de 4 en 4. Entonces, una operación que en el código anterior hacemos solo una suma por cada ciclo, en este caso podemos hacer, ¿verdad? Que se vaya restando de n-3 y que vaya sumando de 4 en 4 en vez de 1 en 1. Y podemos realizar 4 operaciones al mismo tiempo. Entonces, el CPU más inteligentemente puede empezar a distribuir, si lo tiene activado los núcleos multihilo por defecto, el CPU puede empezar a distribuir estas tareas aritméticas a distintos CPUs, haciendo que el programa sea mucho más eficiente. Entonces, en este caso, como nos estamos yendo de 4 en 4, si el tamaño del array no es estrictamente un múltiplo de 4, también nos tenemos que quedar con el resto de números, van a ser un máximo de 3, ¿verdad? Que pudieron no entrar en los múltiplos de 4. Entonces hacemos exactamente lo mismo con esos elementos y lo de abajo se mantiene exactamente igual, ¿verdad? Declaramos los tres arrays, mandamos a llamar a la función, imprimimos el resultado. Y entonces vamos a obtener el resultado de impresión en estos dos programas exactamente igual, pero este segundo programa va a correr ligeramente más rápido. Digo ligeramente porque es un programa bastante simple, pero imagínense que esto sea una matriz de 10,000 elementos por 10,000 elementos, esos pequeños milisegundos o microsegundos que quizás en este ejemplo no significan mucho, cuando ya los acumulamos, sí realmente se ahorran mucho tiempo. Entonces, este tipo de optimizaciones que parecen ser tan diminutas, cuando estamos hablando, por ejemplo, del entrenamiento de una inteligencia artificial, que son muchas y muchas y muchas operaciones matemáticas, este tipo de optimizaciones sí hacen la diferencia. Por ejemplo, no sé si escucharon la noticia del modelo de DeepSeek que sacó una empresa china y ellos publicaron métodos matemáticos que ellos crearon para mejorar
los cálculos que se hacían para entrenar a su inteligencia artificial. Entonces, eran cálculos tan diminutos, o sea, diferencia entre una y otra de milisegundos o fracciones de milisegundo, pero que cuando ustedes están entrenando o haciendo tantas operaciones, ese tiempo se empieza a acumular y se ahorran meses de tiempo, ¿verdad? Entonces, otro ejemplo más complejo es la vectorización. Es ligeramente parecido al loop unrolling, pero funciona ligeramente distinto. La vectorización, también conocida como operaciones SIMD, si no estoy mal, eso significa, sí, Single Instruction, pero Multiple Data, ¿verdad? Entonces, ¿qué quiere decir SIMD? Quiere decir que ejecutando una sola instrucción de CPU, yo puedo generar o calcular muchos datos que estén haciendo esa operación. En otras palabras, como lo vamos a ver aquí, yo quiero hacer la multiplicación de múltiples elementos, entonces yo puedo hacer que en vez de multiplicar uno por uno, que va a ser una sola instrucción, que es la instrucción de multiplicar, me pueda multiplicar múltiples datos al mismo tiempo, ¿verdad? Entonces, single instruction, multiple data. Entonces, en un código normal como el que tenemos aquí, es bastante parecido al anterior, ¿verdad? Tenemos dos arrays con elementos, un array para guardar los resultados. En este caso estamos multiplicando los resultados y después vamos a imprimir pues el resultado de dicha multiplicación. Entonces, algo que sería más fácil de hacer es, bueno, estamos haciendo una multiplicación, ¿por qué no multiplico múltiples elementos al mismo tiempo? Lo podemos hacer. Entonces, la mayoría de procesadores en la actualidad ya soportan este tipo de instrucciones que se suelen llamar SIMD. En el caso de los procesadores por 86, tienen dos variantes. La más utilizada es la AVX y otra que sinceramente no he utilizado antes, pero sé de su existencia, es la SSE. Y en caso de los procesadores ARM tenemos algo que se llama Neon y que son pues las implementaciones de las instrucciones para soportar ese IMD. Entonces, ¿cuáles son las desventajas de este código en la forma actual que tenemos? Es que genera las multiplicaciones una por una, ¿verdad? Entonces, esto hace que el CPU se mantenga infravalorado, que el CPU esté mucho tiempo, muchos de sus núcleos estén sin utilización y ese tiempo de computación que pudo haber sido aprovechado se está desperdiciando. Entonces, ahora los CPUs modernos pueden procesar múltiples elementos al mismo tiempo de manera paralela con registros SIMD. Entonces, eh, puede que se mire bastante distinto y hasta de un poco de miedo, pero si leemos poquito a poquito qué es lo que está haciendo este código, se van a dar cuenta que realmente no es tan complejo, ¿verdad? Definimos que vamos a hacer, en este caso pueden ser más, la limitante va a ser el número de registros SIMD que tenga el procesador, pero podrían ser más. En este ejemplo nos vamos a ir de 8 en 8. Entonces, cargamos los primeros 8 valores de A en un registro, va a ser el registro BA, por ejemplo. En otro lado vamos a cargar los 8 registros de B, y entonces la multiplicación que la vamos a guardar en C, la vamos a realizar en una sola instrucción. Entonces, una sola instrucción está multiplicando 8 valores de las matrices o de los arrays que tenemos en este caso. Y ya después entonces almacenamos de regreso de los registros SIMD, lo guardamos de regreso pues a nuestro array, que en este caso es el array que nos están pasando. En el caso igual que el otro, en caso que los arrays no sean múltiples de 8, pues hacemos lo mismo con los elementos restantes. Ya como son bien poquitos, aquí sí se suele hacer con un loop normal. Miren, no es necesario hacer, se podría hacer con esto, pero con 8 elementos no hay mayor diferencia. Como les digo, esto se suele utilizar con matrices o arrays de miles o millones de datos. Entonces, para solamente 8 datos o menos de 8 datos, no vale la pena hacerlo aquí, aunque fácilmente podríamos esto mismo de acá hacerlo aquí, ¿verdad? Y la parte de abajo es exactamente la misma. Definir los arrays, mandar a llamar e imprimir.
Entonces, si se dan cuenta, la complejidad de estas optimizaciones crece a medida que se van generando distintos cambios. Y entonces la pregunta que era la incógnita del inicio de la conferencia es, ¿esto ha salido mal alguna vez? ¿Alguna vez se han implementado optimizaciones que han causado errores o fallos de seguridad en el mundo real? Y la respuesta es que sí, que de hecho son muchas veces que esto ha pasado y que ha generado problemas muy, muy graves. El más conocido reciente, les voy a buscar una foto antes de terminar la conferencia, quizás la encuentre. Es que muchas computadoras sufrieron un fallo eh, debido a CrowdStrike. CrowdStrike es una empresa que brinda la manera de hacer deploy de configuraciones o actualizaciones de computadoras masivamente. Sea, supongamos que su empresa tiene 100 sedes distribuidas en toda Europa y necesitan actualizar el sistema. Es más eficiente hacerlo remotamente que mandar a soporte técnico a estas 100 sedes que van a estar distribuidas por toda Europa. Entonces suele ser más simple hacerlo remotamente. Ahora, un programa que CrowdStrike usaba para precompilar configuraciones quitó un chequeo de que ciertas variables estuvieran inicializadas en cero. Y esto fue lo que causó que las computadoras entraran en un loop. Como el CrowdStrike está cargado desde módulo de kernel, desde, desde una etapa muy temprana en el proceso de iniciado de la computadora, CrowdStrike fallaba y entonces la computadora entraba en un ciclo de reinicio infinito que no dejaba que la computadora iniciara. La solución era bien simple, tenías que entrar en modo recovery, cambiar algo en el registro y ya estuvo. Pero como mencioné anteriormente, mandar a alguien de soporte a que haga eso con absolutamente todas las computadoras lleva mucho tiempo. Entonces, aeropuertos completos pararon sus actividades hasta que lograron reiniciar las computadoras. Yo incluso estaba para ese entonces estaba de viaje en España en una gira de trabajo y justamente en una gasolinera que paramos, se veía de fondo el cuarto de IT abierto y estaba una computadora con la pantalla azul de la muerte, porque también se había visto afectada por CrowdStrike, ¿verdad? Agradezco que no me haya pasado en el aeropuerto, porque ahí sí hubiera sido un desastre muy feo. Pobrecitas las personas. Tengo un amigo que trabaja en una empresa grande que tiene como 500 laptops y le tocó una por una reiniciar todas las laptops. Entonces, complicado, ¿verdad? Me mandaba fotos de que no durmieron como por 40, 50 horas reiniciando laptop por laptop hasta que pudieron. Pero bueno, entonces vamos a dar un par de ejemplos. Hay algunos que son muy complejos, solo vamos a hablar un poquito, pero vamos a hablar un poquito de casos aislados con su CVE específico que han pasado en la vida real. Entonces, tenemos como ejemplo este código. Solo permítanme, voy a enviar algo rapidito. Aquí está. Bueno, entonces, este código, si se dan cuenta, como estamos teniendo input del usuario, no sabemos qué va a venir ahí, no sabemos la cantidad de caracteres que va a tener. Entonces, es deber nuestro como programadores hacer chequeos de que la cantidad de texto que está entrando quepa en el buffer que nosotros tenemos. En este caso, tenemos un máximo de 16 caracteres, incluso 15, porque el último va a ser el carácter nulo terminado, el que suele ser el ASCII 0. Entonces, nosotros chequeamos que el largo de la cadena que está ingresando tiene que ser que si es mayor a 15, le digamos, no, mira, esta cadena es demasiado larga y retornamos, no hacemos nada. De lo contrario, hacemos la copia del texto hacia el destino buffer y como entrada que tenga pues el input del usuario de donde sea que vino esta entrada. Entonces, si nosotros no fuésemos a tener este chequeo de aquí, esta operación de aquí puede ser bastante peligrosa. Podemos causar aquí hay otro punto para que me diga cómo se llama cuando nos pasamos de un buffer. ¿Cómo se llama ese error? Es otro punto para quien participe. Tiene un nombre en específico. Cuando escribimos más allá de un buffer, nos pasamos. Eso tiene un nombre. Ahí por micrófono o por chat, quien quiera participar.
Es bienvenido si se saben el nombre. Nadie. Ofertas, ¿quién da más? Exactamente. Ahí estamos, ahí Daniel anda on fire. Ya vamos a ver quién se va a ganar el premio. Creo que va a ser Daniel. Pero sí, es un buffer overflow. Cuando nosotros escribimos más allá del espacio de buffer, es peligrosísimo porque estamos sobreescribiendo otras variables. Y eso puede ser, en el mejor de los casos, la aplicación cierra inesperadamente. Y en el peor de los casos, eso llega a vulnerabilidades muy grandes. Y por muy grandes me refiero a vulnerabilidades muy grandes. Entonces, sí, justamente entonces, ciertas configuraciones específicamente de GCC, eh, ustedes pueden, cuando ustedes están compilando, le pueden pasar un argumento en el que hace optimizaciones un poco más agresivas. Entonces, si nosotros fuésemos a tener optimizaciones muy agresivas, puede que el compilador se confíe demasiado de que esta función va a ser segura. Y entonces, como sabe que esta función va a ser segura, el compilador va a decir, bueno, no importa este chequeo, porque este chequeo no sirve absolutamente nada más que para evitar que string copy tenga errores. Pero como el compilador está asumiendo que string copy nunca va a dar errores, el compilador va a pensar que este chequeo entonces es innecesario. Y entonces posiblemente nos borre esta parte de código. Por defecto no lo hace, pero como les digo, hay optimizaciones experimentales o optimizaciones un poquito más agresivas con nuestro código que sí han llegado a causar este tipo de comportamiento. Entonces, se suele evitar eso, ¿verdad? ¿Cómo evitamos nosotros entonces eso? La manera más fácil es hacer que esa operación sea volátil. Y entonces eso le dice prácticamente al compilador, mira, esto sí depende mucho y no es impredecible, no me quites esta comparación de mi código, no la optimices. Hay distintas maneras de hacerlo, esta les podría decir que es la más común. Permítame, creo que ya les encontré la foto que les digo de... Aquí está. Se las voy a mandar a su auxiliar y después la compartimos quizás al final de la conferencia, ¿verdad? Pero entonces, esta es una de las múltiples soluciones que pudo haber sido para evitar que estos chequeos que son sumamente necesarios, el compilador no los quite por querer ahorrar un par de instrucciones, ¿verdad? Entonces, otra que tenemos por aquí, quizás ya con programas no compilados, en este caso este es código de JavaScript. Podemos observar que estamos asumiendo que antes de hacer la sanitización de la entrada, que es algo muy bueno de hacer, antes de sanitizar la entrada del usuario, pues tenemos que saber si el tipo de variable que nos está viniendo es de tipo string, porque como sabemos JavaScript es un lenguaje débilmente tipado. Entonces primero verificamos que sea de tipo string y hasta después de, listo, ya encontré, ya voy a poder morir en paz. Luego se las comparto al final de la conferencia. Entonces, como es débilmente tipado, hacemos primero el chequeo de que sea un string y solo entonces ya hacemos una validación para sanitizar la, mm, la, la entrada del usuario. ¿Qué es lo que pasa? Algunas optimizaciones de JIT lo que tienen es que el runtime de JavaScript va a decir, bueno, yo ya he ejecutado este if como 500 veces. Eh, permítanme, perdón. Entonces, el compilador va a decir, o el runtime va a decir, bueno, yo ya he hecho este if varias veces y siempre que me han venido datos aquí, eso es un string. Entonces va a venir el JIT y va a decir, bueno, no necesito hacer más chequeos porque todos los datos que me han venido son de tipo string. Y entonces dinámicamente se dan casos en que quitan este tipo de validaciones. Entonces, este tipo de validaciones puede que 5000 veces sí sea un string, pero que una de esas veces no sea un string y esa vez es más que suficiente para poder crashar la aplicación.
que es algo que definitivamente no queremos. Entonces, suele pasar este tipo de errores también. La solución a eso también es hacer ciertas validaciones estrictas o usar la palabra clave que utilizan en JavaScript para decirle al compilador que explícitamente tiene que hacer esa verificación sin saltársela por absolutamente nada del mundo. Entonces, por otro lado, tenemos, quizás este es un caso que sí ha pasado en la vida real, que se llama operaciones de tiempo constante. Si nosotros queremos dejar, por ejemplo, un delay entre operaciones que tenga cierto tiempo específico y que siempre se ejecute con la misma cantidad de tiempo, podemos hacer operaciones como la que vemos acá. Entonces tenemos un resultado inicializado en 0 y tenemos un loop de una entrada A y B para comparar. Y decimos que siempre y cuando em, no hayamos hecho todo el largo de la cadena, podemos hacer que el resultado sea la operación OR con la operación del iésimo elemento de A y B. Suena como bastante texto, pero en otros, dicho de otra manera, la operación de A y va a ser ligeramente comparada con el resultado inicial. Entonces, a simple vista es todo decir, bueno, ¿y eso qué tiene que ver? Es una operación cualquiera, ¿no? El problema es cuando el compilador se pone matemáticamente más inteligente que nosotros. Y entonces, algo que yo les puedo decir, permítanme, les voy a dar un ejemplo aquí. Vamos a ver, si estoy presentando pantalla completa, así, ok. Entonces, vamos a hacer un pequeño ejemplo aquí de por qué esta instrucción puede ser tan peligrosa. Tenemos que el resultado es igual al OR con el iésimo elemento de A con el operando del iésimo elemento de B. Ahora, ¿qué es lo que pasa? El resultado está inicializado en 0, ¿verdad? Déjenme revisar para estar seguros. ¿Dónde anda mi...? Es que lo tengo en Acrobat, ¿verdad? Aquí. Sí, está inicializado en 0 y entonces vamos a hacer esta comparación y ese va a ser el valor que vamos a retornar. Entonces el compilador dice, bueno, no hay ninguna operación más que cambiar el resultado de result, ¿verdad? Eso es todo. Un for, y dejando de lado el for, las únicas operaciones que hay son cambiar el resultado de result y retornar. Entonces el compilador se pregunta, bueno, ¿habrá alguna manera en que yo pueda saber cuál va a ser el valor final de result sin tener que esperar todo el for? Y la respuesta es que sí la hay, ¿verdad? Hay maneras más complicadas de optimizar esto. Y una de ellas es sabiendo que si el iésimo elemento de i, lo voy a hacer con lápiz mejor, así. Si el iésimo elemento de i es igual al iésimo elemento de b, eso quiere decir que entonces esta operación que tenemos aquí va a ser igual a 0. Y si nosotros a r le hacemos un OR, entonces r se va a quedar en 0, no pasa nada, ¿verdad? Ahora, ¿qué pasa cuando el iésimo elemento de i no es igual al iésimo elemento de b? Entonces, la operación de aquí no va a dar 0, va a dar 1, ¿verdad? Esto es igual a 1. Y entonces, si nosotros hacemos un OR entre r, que es 0, y 1, eso nos va a dar resultado como r1. Y entonces ahora el compilador va a decir, ah, ok, bueno, r tiene valor de 1. Y en todas las demás operaciones del ciclo for, vamos a hacer un OR de r. Entonces, no importa con cuántos valores nosotros comparemos r, porque como r ya es 1, el valor siempre va a ser 1. Esa es una de las leyes que ustedes habrán visto en matemática de cómputo 1, incluso en la 2 todavía lo ven un poco, que si yo tengo 1 or cualquier variable, esto se va a resumir siempre a solo esa variable. Entonces el compilador va a venir y decir, ah, ok, entonces esta operación es innecesaria,
solamente tenemos que result es igual a result. Y esto es una operación que el programa va a decir, mira, esto no tiene sentido, o sea, si le estamos asignando la misma variable al mismo código, esta instrucción no la podemos quitar totalmente. Y entonces, ¿con qué nos vamos a quedar? Nos vamos a quedar con un for vacío. Va a venir la computadora y va a decir, bueno, hay un for vacío, entonces puedo quitar el for. Y entonces, ¿con qué nos vamos a quedar? Nos vamos a quedar solamente con que esta función, en la primera instancia que detecte que el resultado es distinto de cero, va a retornar inmediatamente. ¿Y por qué eso es una mala cosa? Porque ciertas operaciones, como lo es, por ejemplo, el cálculo de ciertas derivaciones de las llaves privadas y públicas en criptografía, cuentan con que esta función se ejecute en un tiempo constante, como el nombre lo dice. Entonces, si el compilador hace que esta función varíe el tiempo que se va a tardar en ejecutar según en dónde va a venir el primer uno, entonces ya no podemos confiar en que siempre va a tener el mismo tiempo de ejecución y entonces eso hace que este programa entonces ahora sea vulnerable a ataques de side channel, que es prácticamente, para no entrar mucho en detalle, porque eso sí sería salirse mucho de la conferencia, pero un ataque de side channel es hacer cientos temporizadores exactos para intentar averiguar información acerca del algoritmo de seguridad em, que no nos conviene, ¿verdad? Por ejemplo, un atacante puede adivinar la clave y bueno, si se tarda un segundo es porque solo tuve un carácter bueno. Si se tarda 3 segundos es porque solo tuve 3 caracteres buenos. Y entonces un atacante puede ir probando distintas combinaciones de letras y a diferencia de tener que acertar todas al mismo tiempo, el programa le va a ir diciendo de a poquitos cuántos caracteres correctos tiene y eso obviamente es peligrosísimo, peligrosísimo. Y eso no lo queremos. La criptografía es un caso importante en absolutamente todo lo que ustedes hacen en Internet. Y si nosotros hacemos que esos algoritmos sean vulnerables, es algo que definitivamente es un fallo enorme de seguridad. Entonces también la solución a esto es decirle al compilador que explícitamente que estas funciones tienen que ser realizadas y que no optimice esta función. Porque quizás el compilador dice, bueno, ¿para qué este quiere que se tarde si le va a dar lo mismo? Es porque el compilador no entiende que es importante que se tarde lo mismo siempre, ¿verdad? Este es uno de los ataques o optimizaciones del compilador que tienen resultantes de problema un poco más complejos de entender. Como habrán visto, hasta tuve que sacar ahí mi Paint para explicar un poquito qué tipo de optimizaciones hace el CPU. Son optimizaciones mucho más complejas, pero que en otro tipo de aplicaciones sí ahorra mucho tiempo, sin nosotros darnos cuenta. Entonces ahora ya para ir terminando un poquito, ya unos 15, 20 minutos máximo vamos a hablar. Ya solo vamos a hablar ya no tanto con código, sino un par de CVEs que han sido bastante curiosos por haber tenido impacto grande pues en la industria. Uno de ellos es en el Linux de kernel, el kernel específicamente. Em, Creo, no, si no me equivoco, creo que algunos de ustedes ya están llevando sistemas operativos uno. No sé si alguno de ustedes ya andará por la 2. No recuerdo en qué. Vamos a buscar rapidito el pensum. ¿En qué semestre es que llevamos junto a compiladores uno? Ujú. ¿Dónde anda? ¿Dónde andan sistemas operativos? Ah, creo que no, ¿verdad? No han llevado ustedes. No, 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 eso es hasta séptimo, creo, ¿verdad? Sí, no han llevado ustedes sistemas operativos. Pero bueno, cuando ustedes lleven sistemas operativos, específicamente dos, van a ver mucho más del Linux kernel. Y entonces, una de las optimizaciones que el kernel de Linux generaba para sus aplicaciones es algo que se llama Fortify Source Optimization. Y había un bypass, pues, para eso. Entonces, este Fortify Source Optimization lo que hacía, en pocas palabras, para no ponernos así como muy, muy técnicos, es que era justamente para prevenir buffer overflows. Lo gracioso es que intentando prevenir buffer overflows, causaba buffer overflows.
Es así súper cliché eso. Entonces, se optimizaba muy agresivamente, erróneamente, ciertos casos muy específicos y hacía que estos chequeos de seguridad que ocurrían en runtime no estuvieran presentes. Entonces, esto llevaba en el peor del, bueno, en el mejor de los casos, llevaba a corrupción de memoria y en el peor de los casos, llevaba a ejecución de código remoto o ejecución remota de código, ¿verdad? Entonces, ¿por qué pasaba esto? Porque el programa erróneamente pensaba que vivía en un mundo perfecto en que los buffers siempre iban a tener el largo suficiente para almacenar la información de entrada. Eso pues casi nunca es así, más cuando estamos lidiando con personas malintencionadas. Jamás hay que asumir que un buffer tiene suficiente espacio. Siempre hay que hacer chequeos. Por otro lado, tenemos el LazyFP, que era un restaurador específicamente en CPUs de Intel. Entonces, algunos CPUs utilizaban algo que se llamaba Lazy Restoration, que prácticamente es, bueno, el usuario va a necesitar esta variable, quizás un poquito más adelante, pero hasta que estrictamente, hasta el último momento en que yo detecte que el usuario la va a usar, hasta ese entonces yo lo voy a cargar en memoria. Entonces esto causaba que por cierto lapso de tiempo muy pequeño, el valor en el lugar donde lo teníamos que usar no estuviera presente. ¿Y cuál es el problema con eso? Que entonces, en vez de estar nuestro valor presente en ese registro, va a estar presente el valor de otro proceso. Y entonces, ¿por qué eso es peligroso? Porque si ese otro proceso es un proceso de kernel, un proceso importante, específicamente una variable con un secreto, una contraseña o algo que no se tiene que saber, podemos filtrar información importante de un proceso a otro. Y eso es bastante malo. Luego tenemos algo, ¿saben? Algo muy curioso, cuando yo les estaba preparando esta conferencia, no sabía que existía este término. Cuando yo di el curso de sistemas operativos 2 en diciembre, yo le di otro nombre porque no sabía que existía un término para inicializar algo con ceros. Ahora ya aprendí que se llama zeroization. ¿Qué es el zeroization? Es prácticamente cuando ustedes inicializan un pedazo de memoria y se quieren asegurar que ese pedazo de memoria contenga ceros, porque es de suma importancia que contenga ceros, ya sea antes o después. Entonces, en este caso estamos hablando de OpenSSH, es el protocolo utilizado para conectarse con SSH a computadoras remotas. Cierta parte de memoria trabaja con las claves, ya sea privadas, públicas, o a veces incluso las contraseñas o los hashes de las contraseñas, trabaja con información sensible que no tendría que ser accesible por otros procesos. Entonces, la aplicación hace todo lo que tenga que hacer, hace sus cálculos, verifica, y antes de terminar el programa, agarra todos los segmentos de memoria que tuvieron estas claves importantes y los vuelve ceros, para no dejar rastros en memoria del uso que el programa les dio. Entonces, ¿cuál es el problema? Como lo vimos anteriormente en las primeras diapositivas, eh, hay un tipo de optimización que se llama código muerto. Entonces viene el compilador y dice, bueno, ¿por qué este programa está escribiendo tantos ceros en este pedazo de memoria si más adelante ya no los lee, ya no los usa? Entonces vino el compilador y se volaba los zeroizations que hacía el proceso de OpenSSH. ¿Cuál es el problema con eso? Que entonces cuando OpenSSH liberaba ese espacio de memoria, un proceso malintencionado podía agarrar ese espacio de memoria y leer la información que estuvo ahí. Y de alguna u otra manera derivar cuál de esos podría ser una clave de seguridad muy importante. Entonces, esto fue uno de los fallos de seguridad que pudo haber resultado en algo muy feo. Quizás por el necesitar ya un proceso corriendo en la computadora no se logró explotar tanto, eh, porque se necesitaría de otra vulnerabilidad antes para tener acceso no privilegiado a la computadora. Y con este, que es el 2019 15902, hubieran podido escalar privilegios.
pero entonces no fue explotado tanto y no se le consideró un fallo tan grande, pero lo pudo haber sido, tenía potencial para hacerlo, ¿verdad? Entonces, por otro lado, el último que vamos a hablar ya para terminar, dice, ya no puedo hablar. Para terminar, vamos a terminar con el que les había mencionado al inicio de la diapositiva, que vendría siendo específicamente Spectre, ¿verdad? Spectre tiene una curiosidad, justo lo que le ven en la mano, que es una ramita de un árbol. Spectre, de lo poquito que les había hablado, es que tiene que ver con ejecución especulativa. Entonces, voy a abrir aquí, creo que lo puedo hacer en Sublime. Solo voy a cerrar un par de cositas, espérenme. Ujú. Ahí estamos. Vamos a escribir aquí rapidito, no creo que sea necesario abrir un IDE completo solo para este ejemplo. Entonces, Spectre es un fallo de seguridad que es más complejo de explotar, pero la idea la vamos a discutir un poquito de una manera un poquito más simple. Entonces, Spectre, en resumen, se basa en que el CPU se ha vuelto tan inteligente que antes de siquiera saber cuál va a ser el resultado de código, por ejemplo, si yo tengo if algo, pues entonces vamos a hacer tal acción, ¿verdad? De lo contrario, llame a esta función y haga esto otro. Y dentro de esa función, entonces también hay un if, ¿verdad? Y no, si no hay un else. Entonces, se van partiendo como distintos futuros, eh, dependiendo de qué caminos tome. Si este if se vuelve cierto, entonces se van a ejecutar esas instrucciones. De lo contrario, se van a ejecutar las de aquí. ¿Y cuáles son las de aquí? Pues si este if es cierto, se ejecutan estas y se ejecutan estas. Entonces se van creando como caminos alternos posibles dependiendo de los valores de las condiciones en el if. Entonces el CPU, como tiene varios núcleos, hay núcleos que se quedan sin nada que hacer. Entonces, ¿qué es lo que hacen estos núcleos? Dicen, bueno, vamos a intentar adivinar. El CPU dice, bueno, esta función me ha dado true varias veces. Yo supongo que la siguiente vez que se ejecute también va a ser true. Entonces, piensa que va a ser true, ignora temporalmente todas esas instrucciones y entonces ejecuta como que en un campo por aparte, ejecuta estas instrucciones. Y no hemos llegado ahí, ni siquiera hemos llegado a este if. Supongamos que este if es la llamada a una función. Esta llamada a la función ni siquiera se ha ejecutado y el CPU ya está empezando a ejecutar las funciones de adentro, porque está prediciendo, está casi seguro que eso va a pasar. Entonces viene la función de hace tal cosa, bueno, hace chequeos y dice, ok, bueno, yo te voy a retornar true. Entonces da la casualidad que en este caso el CPU acertó correctamente cuál era el resultado de la condición para este if. Entonces dice, bueno, le atinamos, entonces ya nos adelantamos las siguientes 8 instrucciones, no hay problema. Ahora, el verdadero problema viene cuando no es correcto. Y para esto sí vamos a escribir un código, les voy a escribir un código que sí es algo que podría haber pasado en la vida real. Y ya con eso estaríamos terminando la charla de hoy. Las librerías internas, vamos a definir, por ejemplo, que yo tengo aquí valor súper secreto, que es Shuni, que es el mejor auxiliar, ¿verdad? De compra. Y entonces vamos a suponer que estamos leyendo el tamaño de un array. Vamos a tener una variable int que sea el array, del tamaño del array, por darles un ejemplo. Podemos hacer también un secreto, definirlo como valor, que sea igual al valor super secreto. Entonces ya tenemos guardado en memoria
nuestro secreto, que no queremos que nadie sepa, ¿verdad? No queremos que nadie sepa. Entonces supongamos que vamos a tener una función para acceder a un array, va a tomar un índice, entonces esto va a devolver el, el iésimo elemento, en este caso el indexésimo elemento de nuestro array. Pero primero, como buenos programadores, vamos a verificar que el índice que están queriendo acceder sea un índice válido. Entonces le vamos a decir, mira, si el índice es menor al tamaño de nuestro array, entonces yo te digo, ok, está bien. Vamos a tener uint 8. Nuestro valor va a ser igual a acceder al array, el indexésimo elemento. Y entonces venimos y decimos elemento accedido. Vamos a imprimir un dígito, salto de línea y vamos a imprimir el valor, ¿verdad? Hasta ahí nada fuera de lo normal, puede ser una función cualquiera. Yo aquí lo voy a poner en el main, obviamente esto vendría de una llamada de algún otro lado del sistema. Pero supongamos que yo quiero decir índice erróneo, ¿verdad? Y le vamos a poner, por ejemplo, 100. 100 definitivamente está fuera de este rango. Entonces, y yo quiero acceder a este array con el índice erróneo. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar con este código? Supongamos que antes del índice erróneo yo accedí 5000 veces a un índice que sí era válido y entonces el CPU ya se acostumbró a que ese valor sea válido. Entonces, la próxima vez que ejecutemos esta vez con un número erróneo, el CPU va a decir, bueno, las últimas 5000 veces que yo ejecuté esta función, el usuario siempre entró aquí adentro del if. Entonces va a venir el CPU y va a ejecutar estas líneas. Las va a ejecutar en ese campo por aparte, que se van a quedar en caché. Ahí viene lo importante. Esa ejecución que el CPU va a adelantarse va a estar accedido en caché. Entonces viene el CPU y va a hacer esta comparación al mismo tiempo o en el mismo ciclo de CPU que realiza esta. Y después va a hacer la totalidad del if al mismo tiempo que ejecuta esta instrucción. Y solo entonces se va a dar cuenta, oh, ok, esto resulta que no es cierto. En esta ocasión nos dio falso. Entonces viene el CPU y va a deshacer estos cambios. Va a quitar esto del standard output, ya no le va a asignar este valor a la variable value, pero algo que se le olvidó a los programadores, específicamente del CPU, es que estas acciones sí se quedan en el caché. Hay una estructura por aparte de los registros del CPU o de la memoria RAM, un segmento especial que se le llama caché. Y entonces, a pesar de que en efectos finales estas instrucciones ya no se ejecutaron, sí quedaron en caché. Entonces, por ejemplo, aquí hay 16, ¿verdad? Hay 16 elementos. Entonces, ¿qué índices puedo acceder yo? Puedo acceder el 0, 1, 2, 3, hasta el 15. Entonces, yo puedo leer un valor que no es del array, porque como definí yo estos dos, si nosotros hacemos un diagrama de cómo estos dos se encuentran en memoria, vamos a tener aquí los 15 elementos, son más, ¿verdad? Vamos a tener aquí los 15 elementos del array e inmediatamente después aquí vamos a tener nuestro secreto, ¿verdad? Los estamos declarando casi que inmediatamente, muy probablemente van a estar juntos. Entonces, si yo como un atacante digo, bueno, me voy a poner a probar índices, a ver cuál es el número secreto, puede que entonces yo diga, ok, voy a acceder al índice 16. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer el CPU? Habíamos dicho, ¿verdad? Que primero va a hacer esto y al mismo tiempo va a ejecutar esta instrucción. Entonces, en algún lado del caché, que lo voy a hacer por aparte, aunque realmente también es cierto grado de memoria, supongamos que este es el caché. En algún lado del caché, la palabra secreto va a ser copiada. Secreto, ¿verdad? Porque entonces
este va a ser el índice cero, ta, 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 ta. Este último elemento, que vendría siendo este, es el índice 15. Y si yo accedo al índice 16, se sale. Es un buffer overflow también, o un array overflow. Yo estoy leyendo un valor que ya no le pertenece al array. Estoy leyendo un secreto que jamás tendría que saber. Entonces, ese valor va a quedar en caché y yo después de hacer eso, ya aquí ya pongo mi código malicioso que lee el caché en busca del valor cambiado. Ya ahí sí no me voy a meter a detalles, ¿verdad? Pero entonces podemos ver cómo una optimización tan compleja del CPU llevó a que ciertos secretos del sistema o cierta memoria de procesos privilegiados filtraran información a otros procesos que jamás deberían conocer esa información, ¿verdad? Entonces, esto es uno de los ejemplos más complejos que han pasado. Realmente les voy a compartir los papers acerca de Spectre y Meltdown. Son dos fallos de seguridad muy curiosos de analizar. Les voy a pasar este link de una vez aquí por si a alguien le interesa profundizar un poquito estos temas, específicamente Spectre. eh, Tiene su explicación más compleja, específicamente cómo funciona, por qué es que funciona, qué CPUs eran vulnerables, qué los llevó a descubrir esto, para qué se puede utilizar. Aquí está lo de las distintas posibilidades de universos, si lo quieren ver así. Entonces ya explica muchísimo más a detalle cómo ellos encontraron esta vulnerabilidad. Es una lectura muy, muy interesante, no es tan larga, son 19 páginas. De hecho, son menos, miren todas las citas que tienen aquí. Algo así se va a ver mi tesis, siento yo. Entonces explica ya más a detalle por qué pasa este tipo de cosas. Miren, aquí hay un gran ejemplo. Esto se le llama POC, que es un Proof of Concept, que explica cómo un ejemplo fácil de cómo esto puede ser explotado en la vida real. Entonces, una charla muy, muy interesante. Les sugiero que a quien le interese un poquito más el tema de seguridad, que le puedan echar una leidita. Entonces, no sé si alguien tiene alguna duda, estaríamos ya terminando en lo último. Ya, bueno, les quería compartir también lo que les comenté, se los envié ahí su auxiliar, permítanme. Lo que les comentaba de este fallo de seguridad que dejó a muchas computadoras en todo el mundo sin poder operar. Miren esta fotografía, yo me encontraba en España. Ahorita les digo específicamente por dónde andaba. Andaba por Arapiles, esto fue el 22 de julio del año pasado. Y entonces paramos a una gasolinera a comer algo. De hecho, aquí creo que, hasta me acuerdo que creo que este fue el que pedí. Y se me hizo bien curioso voltear a ver y ver justo la computadora con el blue screen of death. Y obviamente me voluntaría a decirles, miren, esto pasa por esto, si no me creen, pues llamen a soporte, díganles que aquí hay una persona capacitada que les puede reiniciar la compu. Y les hice favor de reiniciar esa compu y pues le ahorré un viaje a un pobre soporte técnico que saber cuántas horas llevaba desvelado arreglando computadoras en toda España. Em, ¿Verdad? Un pequeño ahí dato curioso de este tipo de errores. Em, ¿Alguien tiene alguna duda, algún comentario, algo que quisieran explicar a detalle o que tengan curiosidad respecto a lo que vimos? Con gusto me lo pueden dejar en el chat. Si no hay ninguna duda, pues espero hayan aprendido algo de esta conferencia, compañeros. Compiladores puede parecer un curso bastante complejo, ni se diga compidos. No es por echarle sal, pero se pone interesante. Pero va más allá de eso. Los compiladores son un tema bastante interesante y una parte fundamental en la computación actual. Entonces, entender un poquito más acerca de estos sistemas realmente va a cambiar mucho el concepto que ustedes tengan como no solo como programadores, sino que entender este tipo de cosas son los que los convierte a ustedes en ingenieros en sistemas. Entonces, creo que no hay ninguna duda, compañeros. Entonces, para mí, pues fue un placer haber estado con ustedes el día de hoy. Espero haberles podido transmitir algo de conocimiento
o curiosidad acerca de estos temas, les deseo lo mejor del curso. Ahí aprovechen que tienen un auxiliar muy, muy pilas, muy buena onda. Y les deseo lo mejor, compañeros, que tengan feliz tarde. Bueno, entonces, muchas gracias, jóvenes, ahí por su atención. Solo les recuerdo llenar la asistencia que les mandé hace ratos. Y eso. Si no tienen, alguno de ustedes, los que se le llenó, puede reenviarse a sus compañeros, por favor, que yo perdí el chat. Alguien que lo tenga. Ok. Bueno, entonces ahí estaríamos, jóvenes. Pasen feliz tarde todos.